Hola, oigan, bienvenidos a nuestra clase. Hoy va a ser virtual porque no podemos estar ahí ninguna de las tres, pero pues va a estar muy padre. El tema es de la adolescencia, desarrollo de la personalidad y la socialización. Está muy padre este tema porque venimos saliendo reciente de esta etapa, entonces pongan mucha atención. Les pedimos por favor que estén súper atentos en toda la clase, ya que vamos a pedir las opiniones de cada uno de ustedes en diferentes momentos de la presentación. Va a estar encargada María René, entonces por favor háganle caso en todo. Raquel, tú empiezas, ¿verdad? Tú empiezas, ¿verdad? Sí. En la adolescencia se ponen en práctica muchas habilidades, recursos y fuerzas aprendidas durante la niñez. Es una etapa donde los adolescentes normalmente se sienten en el limbo. Esto quiere decir que ya no son niños ni tampoco son adultos aún. Esta etapa brinda muchas oportunidades de probar diferentes estilos de adultos sin comprometerse en tener un error irrevocable. O sea, pueden equivocarse y no pasa nada, seguir aprendiendo de donde se equivocan los adolescentes. El desarrollo de la adolescencia tiene dos grandes retos. El primero es la autonomía y la independencia respecto a sus padres. La segunda es formar una identidad, formar un yo integral, un yo que combine en forma armoniosa varios aspectos de la personalidad. Esto es dicho por Erikson. Él dice que ser normal en la adolescencia es anormal, ya que todos los adolescentes pasan por una etapa difícil o con problemas. Se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes sufren de problemas psicológicos. Identidad versus confusión de rol. Esta es la quinta etapa, adolescencia. Es de 12 a 18 años. Es dicha por Erikson. Y se resume en que el adolescente busca adquirir un sentido propio de identidad. Se hizo un estudio con 6,000 adolescentes de 10 diferentes países, o sea, de todo el mundo. Estaba incluido Alemania, incluido México, Estados Unidos, Colombia, Bogotá, de todo el mundo, en el cual se analizó la relación entre los adolescentes y las familias. Muchas personas a lo largo de la vida han tenido como un prototipo de que los adolescentes se llevan muy mal con los familiares y por eso se realizó este estudio. La investigación indica claramente que se ha exagerado el conflicto existente entre el adolescente y su familia. Es más, se concluyó que en todas las naciones la gran mayoría se lleva bien con sus padres y tiene actitudes positivas hacia su familia. Solo el 4% opinó distinto a todos los que opinaron positivos. El porcentaje es mínimo. Ahora, ya que escucharon más o menos de este estudio, quiero que Vivian comente un poco al respecto sobre este estudio. Ahora, la independencia y la interdependencia son dos conceptos muy distintos. La independencia implica la capacidad de hacer juicios por uno mismo y regula la conducta personal, lo cual obviamente refleja expresiones como piensa por ti mismo. Es la independencia, es la capacidad de emprender tú mismo. La interdependencia, que se parecen mucho más, son bien diferentes, se define como una dependencia recíproca. Esto quiere decir que, por ejemplo, las relaciones sociales son interdependientes. O sea, en un lugar de trabajo, los jefes necesitan a los subalternos para producir y los subalternos necesitan a sus jefes para que administren la empresa. Eso es una interdependencia. Se define como una dependencia recíproca, causa compromisos a largo plazo y apego interpersonales. Ser independiente previo para luego poder ser interdependiente. No puedes dar nada de lo que tú no estés lleno. La formación de la identidad. Normalmente te va formando a ti como ser humano en los grupos sociales en los que te llevas, en los étnicos, en las pandillas. Y normalmente en la niñez es mucho más general. Cuando te identificas con estos grupos de personas son más en plural.
pero cuando ya llegas a la etapa de la adolescencia, se sienten muchísimo más atraídos a los valores de un individuo que al de los grupos. O sea, esto quiere decir a un profesor o obviamente, principalmente a un mejor amigo o un hermano mayor, etcétera, entre varios más. James Marcia perfeccionó la teoría de Erikson en la formación de la identidad. Miren, aquí les voy a explicar un poquito cómo lo hace Marcia. Exclusión. En la exclusión se hacen compromisos sin tomar muchas decisiones. O sea, un joven que está en exclusión tiene poca ansiedad, son más positivos y autoritarios que el resto. Un joven en difusión se refugia en el alcohol y drogas para emitir las responsabilidades. Estos todavía no se hacen compromisos, se tienen poco sentido de dirección y se rehuye el asunto. O sea, por eso es que son más propensos a perderse en el alcohol y en las drogas. Moratoria. Se pasa por una crisis de identidad o por un periodo de toma de decisiones. Un joven que está pasando por esta etapa tiene como ansiedad su emoción más dominante. Consecución. Se hacen compromisos después de superar una crisis de identidad. Estos jóvenes son los más equilibrados, ya que primero pasan por el duelo, por el problema, lo superan y luego ya actúan. Estos son los estilos de parentalidad. Está el autoritativo, que es mucho control y mucha calidez. Esto es como son los padres hacia los hijos. Autoritativo, alientan la progresiva autonomía del niño, reglas flexibles, comunicación abierta, confianza, autocontrol. Aquí es cuando el niño tiene también mucho control sobre sí mismo, le dan una libertad al niño. Y luego el autoritario, mucho control, poca calidez. Las reglas son inflexibles, ahí está pobre la comunicación. Es mucho más fácil que el niño se haga dependiente a sus padres, a sus progenitores. Se hace rebelde, se hace agresivo. Si de repente ya lo hacen como, si de repente le dan la libertad, no va a saber cómo manejar esa libertad. Se puede hacer agresivo, apartado, entre muchas otras cosas. El permisivo es poco control, pero mucha calidez. O sea, poca o ninguna restricción, sin límites, poca conducción. Puede ser también agresivo, ya que no lo están controlando, no lo están educando de manera fuerte porque le están dando demasiada libertad. O sea, es el otro extremo del autoritario. El indiferente es poco control y poca calidez, sin límites, falta de afecto. Este es el peor de los estilos de parentalidad porque ni le dan atención y ni le dan control ni educación al niño. Bueno, hoy en día sabemos que hay cambios en la familia moderna. Las alianzas familiares son muy sanas y naturales. Es importante que los papás muestren, obviamente, pues un frente común para que establezca respeto entre los niños y los papás. Bueno, como saben, ahorita vivimos en un mundo mucho más moderno. O sea, el tradicional era cuando las familias eran 100% juntas, donde la familia no se podía separar, etc. Ahorita en el mundo moderno es algo que se ha aceptado y se ha llegado a vivir un poco más. Como en esta tabla muestra, el 3.2% viven con el padre solamente, el 3.9% no viven con ninguno de los progenitores, el 69% viven con los dos progenitores y el 23.2% viven con una madre soltera. Obviamente estos son cambios que el adolescente va viviendo si es que pasa por un tipo de esta situación. Y ellos unos de los adolescentes se relacionan asumiendo las responsabilidades, los otros exteriorizan sus sentimientos y por lo mismo tienen una conducta agresiva y antisocial ante la sociedad. Y otros se desvinculan de la familia, que ese también es muy común, y se concentran en actividades con sus otros compañeros como evitando el dolor que les ha causado que su familia se haya separado. El abandono del hogar paterno. Hay aspectos relevantes e importantes en el proceso de la separación. Está la cohesión,
la adaptabilidad y la calidad de la comunicación, que esa es la clave y la importante para llevar a cabo una separación de familia. En las familias de un solo progenitor es muchísimo más difícil ayudar al adolescente a formar su identidad, ya que los dos toman un papel muy crucial para el adolescente y para su crecimiento. Al separarse sus padres, o sea, si se llegan a separar, es mucho más fácil si se quedan a vivir con la mamá que haya una ayuda extra, un tío, una abuela, una hermana mayor o alguien exterior que no esté viviendo esta situación. A continuación, les vamos a poner un clip de la película Escritores de la Libertad. Al final el clip les pido por favor que con su grupo analicen el clip y hagan un comentario sobre cómo se relaciona el clip que acaban de ver con este tema que estamos viendo. Compañeros y amigos, en esta etapa es una etapa donde los adolescentes empiezan a pasar mil más tiempo con sus amigos que con su familia. El conocimiento del sexo opuesto empieza a surgir interés y las relaciones entre grupos mixtos. Se desarrollan amistades del sexo opuesto y es cuando los adolescentes empieza la competencia social, que es un elemento fundamental para la capacidad de hacer amigos y conservar los actuales. Y el adolescente crea su identidad personal y escoge a sus amigos íntimos que forman parte de sus intereses y de su ambiente. Comparación social. La comparación social es cuando surgen capacidades, conductas, características de personalidad y de apariencia. Los adolescentes recurren a sus amigos íntimos para algún tipo de consejo. Los adolescentes dicen tener mejores amigos, los cuales duran mínimo un año. La estabilidad de las relaciones se puede ir aumentando con el transcurso del tiempo. Y los adolescentes en esta etapa es cuando recurren a sus amigos íntimos para cualquier tipo de consejo. Obviamente siguen recurriendo a sus padres para consejos mucho más elevados que tengan que ver con dinero o con permisos o así, pero para consejos de algún novio o con algún amigo o a alguna situación, casi siempre recurren a sus amigos más íntimos. Y en esta etapa es cuando los adolescentes se concentran mucho en el aspecto físico, los rasgos de la personalidad que los hacen populares. Este proceso es basado en muchos conocidos, pero con pocos amigos cercanos. Como que esta es la etapa donde se están conociendo, donde no saben si quieren ser populares, si no, empiezan a encontrar sus grupos de amigos con los que más se sienten identificados y empiezan a crear sus amistades más fuertes y más basadas con la gente que se identifican. Alto. En la adolescencia se hacen amistades, opinen entre sus compañeros. Ahora les pido que opinen entre ustedes si creen que en la adolescencia se hacen las mejores amistades. En mi opinión, yo creo que en mi opinión a mí me pasó que cuando tuve como los 14, 15 años es cuando empecé a hacer las amistades más fuertes y las amistades que tengo ahorita, ya que pues no sé, o sea, desde chiquitos con la gente que estás conviviendo todo el tiempo, pues es como que tus compañeros de toda la vida y no simplemente te identificas muy bien con ellos. A lo mejor es nada más porque están en tu escuela y tienes que convivir con ellos siempre y pues no te queda de otra. Pero siento que en la adolescencia cuando te empiezas a encontrar contigo misma es cuando empiezas a encontrar a la gente que se parece mucho a ti y es el momento donde empiezas a hacer los amigos que más se parecen a ti, ¿sabes? Entonces yo quiero que ustedes opinen entre su equipo que si en la adolescencia se hacen las mejores amistades. Coméntenlo con su equipo y platiquen entre ustedes a ver qué opinan cada quien y coméntenlo también, si quieren, lo pueden comentar con el salón completo. Karen, ahora escríbeme en tus palabras a un verdadero amigo, por favor. El noviazgo
es una parte súper bonita que empieza a surgir durante la adolescencia. El noviazgo es así como se aumenta la intimidad de amistades con el mismo sexo. Se establecen amistades con personas del sexo opuesto. Muchas veces al principio los chavos prefieren reuniones en grupos porque se sienten más seguros y más a gusto que salir, haz de cuenta, en pareja nada más con la persona que te gusta. Entonces, bueno, eso es en la adolescencia temprana. Surgen más, no sé, como que se juntan en grupos para ellos sentirse más seguros, pero después ya empiezan pues a salir más individualmente, ¿no? Y en la adolescencia casi siempre se buscan las personas que están físicamente atractivas. Son típicos los chavos y las chavas bonitas que tienen mucho pegue, que le gustan a todos, pero después cuando va surgiendo el tiempo, o sea, los adolescentes de mayor edad empiezan a tener intereses, obvio, menos superficiales. O sea, claro que les interesan los rasgos. Ay, pues si está guapo, qué padre, pero pues si no está guapo, mínimo tiene buena personalidad y es buena persona. Y como que ya la gente, o sea, ya los adolescentes de mayor edad se empiezan a fijar en planes mucho más a futuro, no solo si se ve guapo o no. Normalmente en la etapa de adolescentes menores, como que las mujeres empiezan primero queriéndose llevar con los hombres y no sintiendo pena, ya que es parte de la pubertad, ya que la pubertad les empieza primero a ellas. Y en los adolescentes suelen escoger amigos y salir con personas de su misma clase social, intereses, valores, ambiciones académicas que se parecen a ellos. Alto. ¿Qué opinan de las reuniones en lugares como antros sin bebidas alcohólicas? Ya saben que está ahorita mucho de moda que haya, pues no sé, como reus que les dicen, para niños como de sexto, séptimo, que es como una disco, obviamente sin bebidas alcohólicas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tipo de reuniones en ese tipo de lugares? ¿Que es algo positivo o es un riesgo? Tomen en cuenta que están en la etapa de transición. Coméntenlo entre sus compañeros y discútanlo con el salón. Bueno, aquí en esta tabla haz de cuenta que es el porcentaje de adolescentes que recurren a los compañeros que buscan de un consejo. Y bueno, quiero que analicen esta tabla y quiero que opinen entre ustedes qué más le podrían agregar a esta tabla y coméntenlo entre sus compañeros. Alto. ¿Quién ha tenido novio y cuándo fue el primer novio? Comenten en su equipo las razones por las cuales tuvieron novio. Pandillas, bandas y solitarios. Hay dos tipos básicos de grupos de compañeros, unos más grandes que otros. Se llama un círculo de amigos al grupo más numeroso. Como entre 10 a 15 integrantes se le llama una pandilla. Al más pequeño, que puede constar de un mínimo de 3 o máximo de 9 integrantes, cuyos integrantes comparten el mismo ambiente, rasgos, intereses, por ejemplo, deportistas o populares. Bueno, aquí, la pandilla está hecha por poquita gente. O sea, las pandillas son literalmente máximo 9 gentes. Y las bandas son cuando ya son mucho más integrantes, o sea, ya es un círculo mucho más numeroso de amigos. Y es cuando se empiezan pues no sé, los adolescentes se empiezan a identificar con su grupo de amigos. A lo mejor, bueno, yo en lo personal, cuando estaba más chiquita, como en octavo, pues ya era adolescente, pues tenía unos 15 años, teníamos un grupo súper grande de amigas, éramos 24. Teníamos un grupo enorme y haz de cuenta que obviamente cada quien, pues no todas nos identificábamos bien con todas, pero como que ese grupo se formó desde muy chiquitas y así nos quedamos todas. Haz de cuenta que éramos literalmente una banda enorme. Y ya como en noveno nos separamos, pues a pandillas más chiquitas, porque pues somos, pues como que nos fuimos identificando con diferentes, dentro de ese grupo, con diferentes amigas, y es cuando se crearon las pandillas un poquito más pequeñas.
Y eso pasa mucho cuando tú desde chiquita pues a lo mejor tienes bastantes amigas y todas se llevan con todas, pero ya conforme vas creciendo depende de tus intereses y depende de cómo te quieres llevar o sea, de cómo te identificas con las demás, pues es como vas haciendo tus grupos de amigas más chicos. Alto. Lizzy, por favor explícanos con tus palabras la diferencia entre banda y pandilla. Sí. Los adolescentes responden a sus compañeros de la manera en la que aprendieron en su hogar creciendo. El nivel socioeconómico, el origen étnico, la religión en la que los criaron y la ocupación de los padres, pues influye mucho en la manera en la que las personas son o se comportan hacia los demás. Todo adolescente va a tener que negociar entre las ideas que les inculca su familia y sus propias opiniones que pues las crean por experiencias para definir su identidad. Un ejemplo clave es cómo los hijos de los hindús que emigraron a Estados Unidos pues enfrentan una serie de normas o costumbres diferentes a las de su país y pues van a tener que decidir si se van a peinar, vestir, cortar el pelo, lo que sea, como en India o como en Estados Unidos. Esto muchas veces causa conflicto con los padres, pero pues finalmente es lo que transforma a un adolescente en un adulto. En la adolescencia hay nuevos poderes al alcance. La capacidad de procrear hijos, poder comprar cosas, manejar un carro, mayor libertad física para ir de un lugar a otro. Todo esto pues son cosas nuevas. Sin embargo, estas mismas tendencias pueden dar origen a conductas enfermizas, como correr riesgos en general y consumir drogas. Pero experimentar varias actitudes, conductas, definirse y luego volverse a definir a uno mismo, desligarse un poco de los padres, son características normales en un adolescente. El consumo y el abuso del alcohol y otras sustancias son generalizadas de alto riesgo. Y de todas las sustancias legales e ilegales que se pueden conseguir, la nicotina y el alcohol son las que más se presentan en el abuso, porque pues se obtienen sin dificultad a un costo bajo y muchos adultos modelan su consumo. Entonces los adolescentes lo ven como algo fácil. A continuación les voy a enseñar una encuesta que se le hicieron a 100 jóvenes aquí en el TEC de 18 a 23 años. Por favor, coméntenlo en equipo y pues digan sus experiencias acerca de esto y continuaremos con lo siguiente. Existen otros tipos de drogas. Una también muy común, o más bien la más común en Estados Unidos, es la marihuana. A corto plazo produce mala coordinación y percepción, así como un aumento en la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. A largo plazo se sabe muy poco, pero se cree que es casi igual, o bueno, no casi igual, pero parecido al de los efectos del tabaco, ya que la marihuana suele fumarse sin filtro y esto produce efectos nocivos en el aparato respiratorio. Otra que también se conoce es la cocaína. La cocaína es un extracto de la planta de coca. Desde el punto de vista médico, se clasifica como un estimulante del sistema nervioso central, aunque de un punto de vista legal se clasifica como un narcótico. La heroína es un depresor del sistema nervioso central que alivia el dolor y produce sensaciones eufóricas. Por eso es muy, muy, muy adictiva. Suele inyectarse para obtener máximo efecto, pero también se puede inhalar o fumar. En el caso de la heroína y la cocaína no se ve tan común en los adolescentes. Pero el consumo de alucinógenos también es muy popular. Hay algo que se llama Magic Mushrooms, que no sé si alguien lo ha escuchado en las películas, pero suele salir ahí. Y pues hay algunos adolescentes más propensos a involucrarse en esta clase de actividades de alto riesgo, cuando otra pues dirige su energía a algún deporte o algo constructivo. Y pues, ¿por qué los adolescentes se involucran en estas conductas? Más que nada porque no se percata de los riesgos que corre, no tiene suficiente información, subestima a la probabilidad de los resultados negativos,
Se cree invulnerable. Como vimos en el capítulo anterior y nos comentaron los compañeros el martes, hay algo que se llama la fábula personal, que es creer que a ti no te va a pasar. Entonces eso piensan estos adolescentes y pues se concentra en los beneficios que les van a traer estas acciones en vez de las cosas malas. El estrés, la depresión y el afrontamiento del adolescente. La probabilidad de que a una mujer le dé depresión es 2 veces más grande que en los hombres. Aún no se sabe bien por qué, pero se cree que es cuestión de autoestima, ya que cuando las niñas entran a la secundaria, pues tienen más presión y esto hace que disminuya su autoestima en una manera muy grande. También hay estudios que demuestran que la étnica influye mucho. Por ejemplo, que los estadounidenses procedentes de Asia y Europa suelen manifestar más los síntomas de depresión cuando están bajo estrés que los afroamericanos o los hispanos. Unos investigadores dicen que esto es porque las familias afroamericanas y los hispanos pues les enseñan mucho la resiliencia a sus hijos. Los indígenas adolescentes presentan tasas elevadas de depresión, o sea, los americanos. Y los homosexuales también tienen tasas muy altas, casi 2 o 3 veces más que una persona heterosexual, de cometer suicidio. Los síntomas varían según el sexo, pues los varones afectados suelen involucrarse en conductas antisociales como la delincuencia o el abuso de drogas o alcohol, y las mujeres afectadas suelen dirigir sus síntomas hacia ellas mismas y se deprimen y se causan lástima. Existen los factores de riesgo. Estos son tener una imagen corporal negativa, no creer que eres suficiente. 2. Mayor capacidad de reflexionar sobre uno y su futuro, pues conforme vas creciendo te vas cuestionando más y pues esto causa cierta inseguridad. La tercera, problemas familiares o de salud mental de los padres. La cuarta, conflictos conyugales de divorcio y problemas económicos de la familia, pues obviamente si en tu familia hay mucha tensión, pues te causa estrés y poca popularidad entre los compañeros y las bajas calificaciones causan mucha inseguridad. Hay factores de protección para no caer en la depresión. Primero que nada, los psicólogos dicen que es indispensable tener buenas relaciones con los padres o amigos, ya que estos amortiguan el estrés. Segundo, un área de competencia como los deportes, la música, alguna manualidad o una asignatura académica sienta las bases para la seguridad personal, pues sentir que puedes hacer algo y que eres bueno en algo. Y por último, un rol que incluya la responsabilidad de otros. Esto puede ser desde babysit a tu hermana pequeña, pero pues hacerte creer que tú puedes cuidar algo aparte de ti misma. Por último, vemos las respuestas de afrontamiento, que son las que alivian el estrés con estrategias positivas, como planear y organizar con cuidado, establecer prioridades y encontrar un amigo íntimo o un confidente. Aquí acabamos el tema. Por favor, hagan una reflexión de lo que opinaron de la presentación y de las ideas más importantes del tema. Gracias.